En la entrevista de hoy, Joan, me gustaría indagar en el concepto de violencia y en sus derivadas, la guerra y el terrorismo. En alguna ocasión te dije que el ser humano, para conseguir sus objetivos, se comporta como un criminal y busca excusas que justifiquen sus actos, incluso los más deleznables. Desgraciadamente, los hechos demuestran que los métodos pacíficos nunca han resuelto nada, mientras que los violentos siempre han conformado la realidad. En el jardín del Edén hubo una revuelta. La batalla fue librada por Gabriel y Lucifer, del que se dice que era la más bella de las criaturas del paraíso. Gabriel representaba el mal y la explotación de la mayoría en beneficio de la minoría, lo que llamamos una sociedad angustiada, mientras que Lucifer personificaba el bien y la justicia, lo que definimos como sociedad sosegada. Ganó Gabriel porque el mal suele ganar y pasó a llamarse Dios. Lucifer, en cambio, perdió porque el bien suele perder y fue llamado diablo. Tal vez por ello las blasfemias van contra Dios y raramente contra el demonio. En el pueblo llano también existían dos facciones que seguían, una a Gabriel el malo, que se hace llamar bueno, y otra a Lucifer el bueno, al que llaman malo. Eva pertenecía al grupo de Lucifer, y no solo compartía con él las ideas de justicia, sino también el derecho a saber y a conocer, igual que los dioses. Por eso, cuando Lucifer la invitó, ella tomó la manzana del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal y comió. Los dioses entonces castigaron a la población, de modo que los justos y pacíficos y pobres quedaron excluidos del paraíso, mientras que el violento Gabriel lideró a la élite que dominaría la humanidad y se quedaría con la riqueza y el bienestar de los demás. ¿Insinúas que el estado de cosas actual es el resultado de una batalla ganada por los malos? ¿Legitimas una guerra de buenos contra malos para cambiar las cosas? Claro, pero esa guerra no tiene por qué ser violenta. Basta con que la población salga a la calle masivamente y exija sus derechos. La población todavía no ha descubierto que los malos usan la guerra de forma habitual y por eso son ganadores. La élite capitalista surgió de la diferencia y esta del robo por la fuerza, no pudiendo sobrevivir sin el permanente uso de la violencia. ¿Puedes concretar la diferencia que hay entre los dos tipos de violencia? La violencia de la élite o terrorismo descendente es el verdadero terrorismo porque la violencia va de arriba a abajo, del rico al pobre, del poderoso al indefenso, del capaz al que no lo es tanto, y siempre significa un abuso. Es el terrorismo que ha servido para dominar, esclavizar, atemorizar, acomplejar, humillar, explotar, robar y mantener los privilegios en manos de la minoría que lo ejerce. La élite criminal suele llamarla Estado de Derecho, orden constitucional, defensa de la democracia, lucha antiterrorista, dogma de fe, cruzada, etc. La violencia popular o terrorismo ascendente, en cambio, es el mal llamado terrorismo. Es la única guerra justa, la única violencia que puede utilizar el pueblo para reivindicar sus derechos. Este es un terrorismo legítimo, liberador, altruista, enriquecedor, revolucionario, el que ha sido utilizado en todas las revoluciones y revueltas sociales y es la viva expresión de la legítima defensa. La población no saldrá a la calle si no está convencida de su victoria. ¿Qué propones para convencerla? Hay que rescatar conceptos demonizados por la élite como lo bueno y lo malo y mostrar las contradicciones del sistema. Por ejemplo, todos hemos aprendido que lo justo es bueno y lo injusto es malo, pero en realidad es la violencia la determinante, porque el ganador
siempre se autoproclama bueno y justo. De los 20.000 atentados políticos cometidos en Europa los últimos 40 años, la inmensa mayoría han sido pensados, financiados y dirigidos por los servicios secretos estatales. Hemos de enseñar a la gente a identificar a la élite y hay que decirle que tiene el derecho y la obligación de liquidar a quienes la matan de hambre. De todas formas, la violencia, aunque sea legítima, tiene mala prensa. Esa es otra contradicción que hemos de mostrar a la gente. Al terror provocado por el Estado y su élite se le llama represión o guerra, mientras que al procedente de las masas se le califica de terrorismo en todos los casos. En realidad, la violencia popular es la guerra de alguien tan débil que es incapaz de llamar guerra a su guerra, mientras que el terrorismo de la élite es el de alguien tan poderoso que es capaz de llamar guerra a su terrorismo. Últimamente ya no le llaman ni guerra, sino mandato de las Naciones Unidas para proteger poblaciones y defender democracias, aunque el verdadero objetivo sea tan criminal como mantener el control de la zona o asegurarse el suministro de petróleo y de materias primas a bajo precio. Hay guerras que no pueden ni deben evitarse, porque la democracia capitalista se mantiene por la fuerza de las armas. Cuando los sistemas son irreformables, como es el caso de la democracia formal de la que tan orgullosos están en Occidente, es porque la violencia ya está instaurada. ¿Podemos evitar la guerra contra la élite? Todos preferimos la paz, pero existe la justicia, un valor superior a la paz. Nadie tiene derecho a ganar tanto ni tan poco, porque el esfuerzo y el resultado de dos personas trabajando no justifican tal diferencia. La paz que estamos acostumbrados a soportar no es la paz verdadera, sino la terrible guerra que le conviene a la élite y a la que llaman paz. Es una guerra en la que se llama orden constitucional a la violencia oficial. Los pacifistas te dirán, como altavoces de la élite, que la violencia genera violencia. Pero cuando hablan de violencia se refieren a las bofetadas que los débiles son capaces de devolver como respuesta a la agresión de la élite. En España, cuando la élite vio peligrar su propiedad, organizó una guerra civil con 1 millón de muertos. Cuando actualmente la población pierde lo poco que tiene, empleo, bienestar y futuro, no se le permite ni siquiera manifestarse libremente o quemar unos contenedores. Y si lo hace, se le acusa de terrorismo de bajo nivel. Recuerda el movimiento 15M. El panorama es desolador. Sin ninguna duda. Las naciones han llegado a tal degeneración que los gobiernos alemanes, por ejemplo, se vanaglorían de ofrecer miles de puestos de trabajo a jóvenes españoles cualificados, cuando lo que persiguen es que la riqueza, la inteligencia y la mano de obra pasen de los países pobres a los ricos. Obama y los demás presidentes de gobierno occidentales no perdieron un minuto de sueño mientras mantenían y protegían a los dictadores del norte de África, oprimiendo, maltratando y esquilmando a sus pueblos obligados a emigrar en busca de comida. Pero cuando se levantaron los pueblos árabes, esos mismos jefes de gobierno, todos ellos sinvergüenzas y criminales, se afanaron en reconducir la situación, exigiendo calma y reformas democráticas que pudieran controlar. Por eso, como única solución, propongo una revuelta popular pacífica. Salgamos a la calle decididos a conseguir 3 objetivos básicos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.